Hice todas las preguntas para el final y vamos a tener este primer bloque, una visión acerca de IDE e IDERA, y luego que vamos a compartir con la ingeniera agrimensora Karina Chagra, directora de Catastro de la provincia de Formosa, y un servidor. Y luego vamos a ver la presentación de la IDE de Río Negro, tratando de sacarle el menor tiempo posible. Cuando estamos hablando de IDE, y en particular para aquellos que no son, digamos, no vienen de esta disciplina o no están acostumbrados. Lo necesito con más luz. Ahí, bien. Vamos a hacer un paneo por este temario. Y esto de pensar cómo llevamos a nuestro escritorio, en un papel, en un grabado, esta realidad geográfica ha sido, y hoy nos estaba ilustrando el ingeniero Sergio Rossi, con una clase magistral, cosa que agradecemos, y fue comentario generalizado. La realidad es que ha sido siempre un desafío y hemos encontrado, los que nos dedicamos a estos enseres, los cartógrafos o geógrafos venidos a la cartografía, que la cartografía es el común denominador, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, de ese mapa plano, estático, que tiene vida en la medida en que le empiezo a dibujar encima las modificaciones del terreno, saltamos al mundo de los sistemas de información geográfica. Este es un salto muy abrupto, pero entenderán quienes no son expertos que los voy a aburrir si hacemos todo un seguimiento de la historia de la cartografía y de la evolución y cómo la tecnología ha impactado. Uno de los principales impactos que ha tenido la tecnología en materia de representación del terreno es el mundo de los sistemas de información geográfica, que a través de distintos modelos de datos, de imágenes, de elementos que le llamamos vectoriales, que son figuras de puntos, arcos o polígonos, representan la realidad. O modelos digitales del terreno, que es un caso particular de poder ver el relieve del terreno o realidades que tienen un comportamiento en una tercera dimensión a lo largo del territorio. El caso particular de los sistemas de información geográfico, que tal como lo estamos viendo parece un pésimo dibujo de cartografía. Perdón, barilochenses, por un tema de sentimiento y corazón, es que aquí está nuestro lago Nahuel Huapi y el rojo es el puntero, ahí está, y su río Limay, pero claro, tengo que decir que es el lago Nahuel Huapi o que este es el río Limay o que por aquí hay algún punto que está representando al aeródromo, al aeropuerto, o al aeropuerto. Es que en realidad esta representación es la forma más tosca de representación del territorio, pero aquella que me permite, a través de la definición de valores de coordenadas de cada uno de los vértices que tenga de ese punto, de esas líneas o de esos polígonos, puedo llegar a tener una representación de esa realidad geográfica. Y la particularidad es que los atributos, esto que quería representar, que esta línea celeste, ese arco en color celeste, que podría estar en otro color, en rigor está representando un tramo del río Limay. Pero todos esos atributos están volcados en una tabla. Claro, habiendo muchos informáticos, no nos animamos a decir en una base de datos. Pero para los que somos medio asnos con el tema de la tecnología, nos permitimos decir, está en una tabla de base de datos. Es que en realidad este conjunto de puntos, arcos y polígonos, todos sus atributos se los puede cargar en distinto tipo de tablas, con distinto tipo de estructuras, y tienen, más allá de la utilidad primaria de tener la representación del territorio, Mariano de Olavarría, ¿está por acá? De corazón para Olavarría, tiene esta posibilidad de integrar a partir de sus valores de coordenadas distintos conjuntos de datos.
Y esto que parece un mapa, en realidad no es un mapa. Creemos que estamos hablando de un mapa, tal lo vio Ptolomeo en su visión del mundo antiguo, en realidad es una base de datos. Entonces se nos acabó el límite propio de una representación en papel o de un formato en papel como dibujo. Tiene lo que estamos hablando, esta herramienta, tiene el valor que tienen los sistemas de información geográfica en términos de bases de datos. Y como son bases de datos, tienen todas las ventajas de una base de datos, tal como las de reserva de un avión, más allá de que puedan fallar, o del movimiento bancario. Cualquiera de esas bases de datos son hermanas, primas hermanas, de las bases de datos de los sistemas de información geográfica, que si están convenientemente normados, si están hechos bajo ciertos estándares, pueden ser conectados entre sí. Bases de datos de distintos productores pueden ser integrados a través de una red. Claro que estos mismos estándares también se pueden aplicar a lo que conocemos como metadatos. Es decir, cuando estamos hablando de un documento cartográfico, un papel, tenemos la información marginal que nos dice cuál es el origen, cuál fue el método de captura, quiénes son los productores de esa información, las referencias. Encontramos toda la información marginal. Cuando estamos en el mundo de los sistemas de información geográfica, de estas bases de datos geográficas, geoespaciales, toda esa información tiene que estar convenientemente ordenada en términos de metadatos, que si están bajo ciertos estándares, no solo acompañan a la información, sino que sí pueden ser consultados particularmente. Y si en lugar de utilizar una red tirando cables, usamos Internet, y si con esos protocolos asumimos lo que ya tiene hoy un lugar en la comunidad de los usuarios de información del territorio, que es el empleo de estándares que me permiten ver esas bases de datos, consultar sus metadatos, llegar a encontrar la información de manera eficiente, sin necesidad de estar recorriendo cada uno de esos registros. O sea, metadatos bien organizados que me permiten hacer una consulta y encontrar rápidamente cuál es la base de datos que satisface mi necesidad. Hay estándares de distinto tipo. El mundo del Open Geospatial Consortium es uno de los estándares de esta comunidad que permite, a través de Internet, hacer estas consultas, poder identificar la información, adquirirla, bajarla y usarla, modificarla de forma remota, participar, distintos productores de base de datos, participar a través de lo que se conocen como servicios a través de Internet. Lo que pasa es que ya nos fuimos del mundo de los sistemas de información geográfica y casi sin darnos cuenta entramos en el mundo de la tecnología de las infraestructuras de datos espaciales. Y esto es lo que nos convoca. ¿Cómo es que empleamos estas estructuras para dar geoservicios, para aquellos que producen información, ponerla a disposición de otros usuarios y poder intercambiar información o poder tener usuarios remotos que me mantienen actualizada mi propia información a través de esos servicios? En este orden de cosas hay que simplificar esa realidad en términos de servicios para que la gente lo use. Por eso el concepto de infraestructura de datos espaciales tiene esta lógica que veníamos viendo de poder comunicarnos, herramientas tecnológicas, pero desde el punto de vista conceptual de empleo de la IDE implica una necesidad de acuerdos, porque no es que es inmediato que cualquiera va a colgar su información para que otro la use. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber adhesión a estándares, tiene que haber una filosofía detrás del empleo de esta tecnología. Este es lo que nos permite emplear esta tecnología, proyectarla hacia la sociedad, sobre todo con aquellos que somos productores de información desde el Estado.
cumplir lo que incansablemente rezan decretos en distintas provincias, recomendaciones, resoluciones ministeriales acerca de la puesta a disponibilidad de la información que se produce con fondos públicos. Y ahí es donde aparece el espíritu IDERA, o encuentra o identifica IDERA, esta comunidad de la información que comparte esta tecnología, que propicia la adhesión a ciertos estándares que aseguren la interoperabilidad de todos los que producimos información de distintos rincones de la sociedad y ponerla a disposición del público. ¿Qué pasa acá? Aquellos que pertenecemos al Estado tenemos obligación grave de hacerlo. No tenemos esta decisión personal o institucional o sectorial de veo si entrego o no entrego la información. Hoy el ministro Matías Rulli nos mencionaba el poder de la información. Gracias a Dios, ese concepto del poder de la información empieza a transformarse en la sociedad. Y lo está haciendo IDERA, lo está haciendo esta comunidad. Hasta no hace mucho, acá éramos todos maravillosos. Cuando tomamos el mate, bueno, voy a ver que si te puedo acercar algo, déjame tu tarjeta, mandame un mail, date una vueltita por mi oficina, venite con pendrive para llevar algo. Ese poder personal a veces transmitido a las instituciones respecto al manejo de la información. Cuando estamos hablando del Estado, y esto en el Estado Nacional está asumido digamos, medularmente, y lo vemos y lo encontramos en todas las provincias, y venimos propiciando esto del cambio cultural. Hoy a nadie se le ocurriría plantear temas de confidencialidad más allá de temas de seguridad nacional, que son bien comprensibles, o de secreto estadístico. Pero claramente, hoy en la cultura está encarnada ese poder de la información, de todo lo que se puede hacer cuando se integra la información. En el caso del Gobierno Nacional, muy recientemente, en la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la resolución, siempre lo tengo por acá, pero sin anteojos no lo voy a leer, dice algo así como 538 del 2013, y si es otro número es porque no me puse los anteojos, de Jefatura de Gabinete de Ministros, creando el Sistema Nacional de Datos Públicos y un portal de datos públicos para la publicación de la información, para que no haya quien no pueda publicar. IDERA es un contribuyente a esta política en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios. Esa es la visión, y por eso es que está como muy cargado de presencia del Estado en esta comunidad, pero porque estamos asumiendo un rol y lo hacemos con la responsabilidad que nos cabe en términos de comunicación de esto. Así es como a lo largo de estos años y con los antecedentes hoy mencionados por nuestro locutor, desde hace varios años venimos creciendo, y en particular en términos de la comunidad y con una vista nacional y federal. Esta es la organización de IDERA. En IDERA hay una asamblea con representantes de todos los gobiernos nacionales, de todas las jurisdicciones nacionales, de los gobiernos provinciales, locales, de consejos federales, que se reúne, hoy a la tarde va a ser por segunda vez, para aprobar o desaprobar las acciones que se desarrollan en el marco de IDERA, para hacer recomendaciones, para que los responsables del Estado sean los soberanos. Claro, es una figura que no tiene que tener contradicciones porque no está dentro de la Constitución Nacional. Pero como comunidad de información, hoy ya tenemos esta visión de que quien es más en IDERA es el soberano, y el soberano es a través de sus representantes que se reúnen en la asamblea. La primera fue el año pasado, 28 de septiembre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Luego hay grupos de trabajo y un equipo de coordinación que coordina lo que se produce en los grupos de trabajo, que es el verdadero ámbito de participación.
con una coordinación ejecutiva que es una responsabilidad grave que le cae al Instituto Geográfico Nacional de hacer esta coordinación ejecutiva. En este orden de cosas, lo que voy a pedir es que nuestra colega Karina Chagra nos cuente un poco acerca de los grupos de trabajo. Paso esto de cómo está conformada la representación en el equipo de coordinación de las distintas jurisdicciones. Los coordinadores están presentes consejos federales, gobiernos provinciales y gobiernos locales, tal como hasta ahora funcionamos. Vamos con los grupos. Gracias.